Ha vuelto una señorita a este espacio que yo siento que hace mucho no venía, pero debe ser hace un mes. El tiempo que tenés que venir. Sí. Está Sofi Fuentes con nosotras. Bienvenida. Hola. Acá te vamos a cuidar. Ay, gracias. No te va a pasar nada malo en estos 15 minutos que estés acá con nosotras. Me siento cuidada por la producción. ¿Querés contar para que las brujas posibles que curan cosas te curen el ojeo y ¿Sí? esas cosas? No sé, todo el mundo está o rezando por mí o no sé, Está tirando. bueno, yo creo que hay que hacerlo, Está claro. bien. Me parece Que correcto. sí, hay que curar el ojeo, el empacho. Claro, todo, sí. Así arranca esta columna, Sí. Medio mística arranca la columna, ¿no? Claro, sí. Bueno, pero que decide así rapidito, ¿qué Que pasó? rapidito me Así robaron la- mi bici, pasaron otras cosas más, pero lo importante es como me robaron la bici, pero... Una bici que Pero bueno. viene, que es Que en sí. realidad chubutense. Claro, nacida y tiene criada. historia. Como De hecho, Lucía, cuando estuvo haciendo una rotación Sí. en Esquel, usó la bici de Sofi. ¿Quién no usó Iba a esa trabajar bici con la igual? bici de Sofi. Sí, sí. No. Por el bosque, es verdad, y se iba a trabajar. Tiene mucha historia. Me duele como si me hubiera pasado a mí porque la bici que vos traes de tu ciudad es... Sí, es como que traes el pueblo un poco. Pero ¿viste? aparte es como... una extensión tuya. Sí. Sí, y son muchos años pedaleando sobre esa No, misma y que bici, pasás entonces- como muchas etapas, o sea, no solamente la etapa estudiantil, sino como ahora la etapa Sí. adulta, Claro. o ponele, ¿no? Sí. O haciendo el intento, por lo menos. Claro. Pero bueno, Total. la vida sigue y si la ven por ahí en Marketplace me avisan. Es Es una roja. bici roja. Roja. Dice de- Melín en una Tipo parte. playera de mujer con el canastito, con el rejillita atrás. Claro, Muy exactamente. bien. Bueno. Bueno, hecha Vamos la a ver. catarsis. Hecha la catarsis. Podrías haber hecho la columna sobre bicis, la verdad. Era una buena opción, porque hay varios textos que están buenos de bicis. Después se los Bueno, traigo. la próxima. La próxima les Después traigo. La próxima para hacer el duelo que sea de bici. Claro. Pero bueno, cúrenle el ojeo a Sofi, por favor. Gracias. Muy, muy amables. No vamos a hablar de bicis. Vamos a hablar de... A ver si adivinan. Ah, yo ya sé. Temáticas. Vos también ya sabes. Hay un A poco ver. de todo. A ver, alguien que no sepa ahí. No, pero creo que ya todos saben. Sí. De ¿De la qué? De la sirenita. sirenita, dice Juan. Lo que estuve viendo mucho esta semana es, chicos, si hay estos crustáceos y hay estos bichos medio raros, ¿por qué no va a haber una sirenita? Busquen más. Sí, Claro. sí. Busquen ¿Quién mejor. te dice? Busquen mejor. Hay Busquen mucho mejor. de la Algo literatura igual que se puede hacer realidad, digamos. Claro, bueno, Pensémoslo. las sirenas son seres que se han contado, se han explotado Sí, mucho. sí, sí. Hay un documental, me dijeron en ¿Por qué no Netflix. podría ser real? Claro. ¿Eh? Es como las hadas. ¿Eh? Como las hadas. Yo creo en Claro. las hadas y Claro. Biológicamente igual no se podría, porque a mayor profundidad la presión. Sí, tal cual. Ahí vino La ahí vino el presión. fact, Mirá, el fact. mirá que aguafiestas. Factos. La Te voy a tirar un presión facto. atmosférica No hace podría que vivir. los... Por eso vive un Oh. gusano y no ni Exacto, siquiera un pez bonito. Exacto. Pero ¿saben qué podríamos descubrir? El origen del mundo, explorando el fondo marino. Sí. Están hablando de bicis en el chat. Sí, esto ver. es en vivo posta, Federico García. Te decimos que esto es en vivo posta. No está grabado. Estamos en vivo posta. Mejor vayamos en bici de Javier Mascaró. Ay. Un poema hermoso, dice Lo vamos. La Sí. Marilú. Sí. Lo amo. Es muy lindo. Bueno, la próxima. La próxima Bueno, hablamos de ahora. bici. Voy a tirarle un dato antes de arrancar con el tema que nos compete. Sabés que tengo una fuerte A ver. pulsión de spoilear, pero dale. Bueno. Dale antes de que En principio vieron que, de que se me salga. hace poquito fue el aniversario del fallecimiento de Evita, ahora el 26 de julio. Y ella fue un ícono no solamente social, político, también fue un ícono cultural. Ahí en pantalla estamos viendo una foto de Evita. Y que su figura cobró tal relevancia que llegó a tener un musical, por ejemplo, y a ser reconocida en Hollywood. Incluso nuestra ciudad, en su momento, la ciudad de La Plata, el 8 de agosto del 52, unas semanas después de que falleció, se llamó Ciudad de Evita en su momento. Sí, se llamó Ciudad Evita.
Que fue, incluso, el dato es muy bueno porque fue por una cuestión de los vecinos, de decir, juntemos firmas, mandemos una carta y pidamos que el nombre sea Ciudad Evita. Ciudad Evita. No es que lo pusieron. Lo Y puso Ciudad Ciudad Evita, Eva Perón. pero todavía la localidad de Ciudad Evita no se llamaba Ciudad Evita, ¿sí? Se llamaba Ciudad Eva Perón. No, Sí. claro, Ciudad Evita es Ciudad la Evi- localidad de La Matanza. Ezeiza. Sí, está por Ezeiza. Ah, bueno, perdón, Pero discúlpenme, está, yo no soy bonaerense, está no me sé. muy bien. Veo bien. Bueno, y cuestión que la literatura no se escapa incluso de esta representación. Conocemos algunos textos en los que aparece la figura de Evita y acá hicimos como un seleccionado, vamos a decir seleccionado de impulso. ¿No? Bien, Te me te voy encanta. acá a traer conmigo a la selección estás de... sola, compañera. No estamos solas. Yo pensé que ibas a hablar de otra cosa. Traigo el Yo dato, también, me dato has anterior. cambiado todo. Decí que no aposté lo que yo iba a decir porque. Claro. Traigo dos datos. Yo- El primer dato es este, porque bueno, quedó en el tintero ahí dando vueltas. Y hacemos una selección acá de dos textos. Uno es Esa mujer de Rodolfo Walsh, que de la Facu de Periodismo lo conocemos muy bien, ese texto. Que es Te de, spoileo, yo no lo leí. bueno, no pasa nada Como el 90% de de la carrera. No digas eso. No, Y no, leíste no te quemes. bastante. He leído bastante, por Sí. algo llegué a donde llegué. Por si no- supuesto. ¿A dónde llegué? No sé, me faltan 2 materias para dejar de cursar. Che, basta. Bueno, este texto es un cuento No me dejen así con la profe. que tenés que volver este cuatrimestre. Bueno, este cuento es publicado en el 65 y cuenta la historia. Es incluido en uno de los libros de Rodolfo Walsh, que es Los oficios terrestres, y trata como de un diálogo de un coronel que todo el tiempo está hablando de esa mujer, de un cuerpo embalsamado todo el tiempo. Y como que están interesados en saber esa historia que hay detrás de ese cuerpo embalsamado, pero nunca la nombran, nunca dicen que es Evita, pero en el contexto en el que se estaba dando se entendía, se sobreentendía. Ok. ¿Eran militares o no los que tenían ese diálogo? Ajá, un coronel, creo que lo entrevistan. Es un coronel que hace una entrevista. Sí, me acuerdo de eso. Pero para esa época, yo no me sé bien las fechas, para esa época ya estaba su cuerpo... Embalsamado. Y No, ella... su cuerpo robado. Claro, o sea... No sé cuándo se lo encontró efectivamente Sí. al cuerpo de Evita. Bueno, Bien, son vamos a datos buscar que ese dato. Los está googleando Delphi en este momento, pero si Buena ustedes lo quieren googleadora. decir en el chat, adelante. También. Bueno, es ese fragmento que se los vamos a compartir en Impulso, pueden buscarnos después y subimos el link. Y otro texto que salió una serie no hace mucho, que es Santa Evita de Tomás Eloy Martínez, que también es un reconocido periodista y que tiene una particularidad y me gustó mucho ese dato porque es como que se mezcla esta cuestión de la ficción y la realidad, que se influencia en algún sentido la escritura, se da vuelta como esta cuestión del periodismo narrativo y no se trata de eso, sino como de ficcionalizar la entrevista, por ejemplo, como si el narrador estuviese contando hechos como reales, aunque no son en teoría hechos reales. No es que Tomás fue y entrevistó a gente para poder armar la historia. Es una novela, es una ficción, pero que te la pintan como si fuese una ficción. Realidad, claro. Yo Exactamente. leí de Tomás la novela de Perón, que tiene, creo que son 2 tomos. Sí. Leí solamente el primero, pero es Perón ya volviendo a la Argentina. Claro. Es el Perón ya del último gobierno. Bien. Y es muy loco, pero igual es como no ficción, un poco Sí, también, sí. ¿no? Sí, porque él aparte era periodista, o sea, así que era Claro. Wes, me parece que sí. sí. yo sí. No, ya no, no. Ah, murió me hace- parecía. Murió hace 15 años. Sí. Claro. Claro, ese parecido con Walsh también Sí. bueno, por eso también hablar de un personaje histórico es posible, porque no solo no crean un personaje ficticio, sino que traen a alguien tan característico y Claro. tan importante para la historia o significativo como Evita, Sí. y pueden hacer toda una historia con Es eso. interesante Tiene eso. muchos libros, tiene mucho... Ay, perdón. Dice que dejen desarrollar. Perdón. Tiene muchos libros sobre historia argentina, Sí, pero exactamente. noveladas.
Exactamente, sí. Jugaba mucho con eso. Era lo interesante de su escritura. Lo vamos a recomendar. Como vos ya tenés uno en tu haber leído, podemos ir sumando un poquito más y a fin de año llegamos con un buen catálogo de Ay, libros. podemos. Y todos los ponemos en una carpeta Sí, de Drive. sí, sí, exactamente. Ordenamos. Bueno, Porque sí estamos a favor de la piratería, ¿no? bueno, volviendo al tema que nos compete hoy. Este era un dato. Datos. Bien. Esta no es datos. ¿Esta no es la columna? No, mi reina. Pero ya se terminó, te quedaste sin tiempo, Uy, te Sofía. tenés que ir. Bueno, entonces. El ¿qué? tema que ¿Otro nos tema? compete hoy es el mar. ¿Cómo ¿Cómo seguimos? seguimos? Vamos con el mar. El Ahí mar y está, la fue literatura. como- Bien, sugeriste 2 textos. Sí. Por la Porque muerte de. no podíamos de- dejar pasar el tema, me parece que era algo importante, aparte su aniversario fue hace relativamente poco. Y Bien. está bueno reconocer que en la cultura se hacen cosas muy interesantes y en la literatura sobre todo, y Sí. es una forma de construir sentidos. Y acá lo vamos a relacionar con esta columna. Porque hay un punto en común entre la ciencia y la literatura, ¿viste? Que es como si dijéramos son los raros del Las aula. bulineadas del aula. Las bulineadas del aula, digamos. Los de la tardecita de periodismo. Claro, Usan anteojos. usan anteojos. Claro. Son Nosotras. las nerdas. No, a mí la ciencia me salía mal. Lo interesante es poder pensar que con esto que se está dando del CONICET y de todo este descubrimiento nuevo de especies y demás, que, dato no menor, hay como 400 especies que descubrieron nuevas ahora. Y que, bueno, hiciste una nota muy buena. Recordamos la nota de Delphi que mencionaba ¿no? al Mezclé un poco la principio. literatura también. O sea, con Es medio Sí, una- sí, sí. una crónica. Es una Claro. crónica, sí. Tiene escenas, está muy bien armada. Ay, gracias, profe. No, de nada. Me aprobó la profe. Aprobada en gráfica. Aprobada. Igual seguro ella aprobó gráfica de taquito. ¿Yo? No, ella. ¿Ah, ella? Sí. Esta chica acá. Sí. Sí. Le Bueno, llevó dale, sí. su tiempo. Le llevó su tiempo. ¿Eh? Ah, No, Sí, no era profe todavía. No, ella. mirá no, que yo no. recursé 6 veces, las consignas ya me las sabía de memoria y aún así. Aún así acá sigo. Bueno, la cuestión es la siguiente. Hay algo ahí como del descubrir, que también lo tiene la literatura, y ambos, tanto la ciencia como la literatura, están construyendo sentidos. Esto lo decimos mucho en la Facu de Periodismo. Sí. En el caso por ahí de la ciencia y demás, hablamos de que son construcciones más bien colectivas. Hay un grupo de científicos investigando, en este caso, Claro. diferentes especies nuevas en las profundidades del mar y encima del mar argentino, que eso también es lo interesante. Y es una construcción colectiva y la literatura también. No solamente los autores se sientan a escribir una novela y es en soledad y soy yo con mi texto. En realidad hay influencias, hay otras lecturas encima. Y eso también es lo interesante. Por ejemplo, en esa mujer que hablábamos de Walsh, hay otra implicancia en su voz narrativa. Lo mismo que en los textos que vamos a recomendar hoy, hay algo de cómo conozco el mundo a través de los ojos de otras personas. No solamente es la escritura individual, sino también es la escritura de los otros. Y cuando hablábamos las semanas anteriores, acá en esta columna, de que el texto no es de uno, sino que el texto también es como colectivizado, por ejemplo. Claro. Que se termina de... De tener No, sentido. tener sentido. Sí. Y que por ahí algo que yo leo no va a tener el mismo significado para vos o para Sí. Delphi. Y ese es el sentido de la literatura y también de la ciencia. Y bueno, volviendo al tema, el gran tema para mí es el mar. Primero porque a mí me gusta mucho el mar. Entonces, bueno, Sí. viva el mar. Y en segundo lugar, porque estuve en Mar del Plata hace poquito visitando diferentes lugares y entre uno de ellos visité la casa de los Ocampos, o sea, la Villa Ocampo, Sí, que es de la familia de tremenda Victoria casa. Ocampo. Que hemos estado hablando de ella hace poco. Hace poco hablamos de ella, sí. Y algo interesante que traje acá para compartirles es una opinión que hace Juan Cruz Bailán, que escribe para El Gato de la Caja, de esta relación entre el mar, la ciencia y digamos la literatura. Que él decía como de hay que sacar a la ciencia de ese aislamiento. Esto que decíamos de, por ejemplo, no sé, dejar jugar, por ejemplo, a la literatura y a la ciencia, porque van por caminos más o menos parecidos, por decirlo así. Y a mí hay una frase que me gusta que dice, son las niñas raras
del aula, las niñas solas, las que andan ensimismadas, a veces se olvidan de que pueden hablar entre sí, de que se entienden mejor entre ellas. Y ahí es cuando pensamos también en la literatura, el mar y la ciencia, por ejemplo, en, no sé, Julio Verne, hoy hablábamos con Delphi de eso, en este libro de 20.000 leguas de viaje submarino, aparece también ahí la cuestión de la ciencia ficción, o de la épica en Moby Dick, por ejemplo, o de las sirenas. Claro. O si no me equivoco, en 20 millas de un viaje submarino, hablan de un viaje submarino cuando todavía no existían los submarinos como tal. Sí. O sea, como esa curiosidad, pienso ahora. O lo como utópico de ese momento. Lo imaginable, después haciéndose real a través de una ciencia que lo desarrolla, digamos. O sea pero que antes se imagina. Las sirenas podrían ser reales. Claro, tal cual. Estaba pensando, de hecho, estaba pensando en eso, pero no quería decirlo. Sí, hay un montón de, por ejemplo, desde libros y que tienen esta cuestión como de la utopía, y que después se termina siendo verdad en algún sentido. Claro. Por eso decimos que es una construcción colectiva la literatura. Hay unos seleccionados que traje para hoy, son 3 textos. No les traje libros, les traje textos, como vamos a ir directamente al grano, que los van a encontrar después en ese link de Drive que les contaba al principio, que son que surgen de esta búsqueda de decir, bueno, tenemos autores de nuestra región, porque estuve pensando también en la cuestión como de, bueno, ¿quién habla del mar argentino? ¿O quiénes estamos hablando del mar? Porque, por ejemplo, no sé, con Moby Dick no estamos hablando de Argentina en sí. No es ese mar el que se está imaginando. Exactamente, sí. O, por ejemplo, El Faro de Virginia Woolf, también sucede lo mismo. Es un gran texto. Pero también necesitamos como recuperar ese sentido más nacional y de que tenemos muy buenos textos en nuestro haber. Y entre esos... Nuestras plumas. En nuestras plumas. Ay, qué poeta. Bueno, y les voy a dejar acá 3 textos por si quieren sentarse a leer mientras ponen el stream del CONICET y descubrimos algún animalito nuevo y demás. Tenemos acá 3 textos. Uno es de Tamara Grosso, que es una poeta, es comunicadora, se recibió en la UBA, que trabajó también como redactora y demás. Es autora de los libros de poesía Cuando todo refugio se vuelva hostil y El ritmo del derrumbe, que es de Los Santos Locos. Y hace poquito sacó Un grito en otra dirección, que es el último poemario, que es muy interesante porque hay una mezcla de cómo se expresa, bueno, digamos que en la poética y en la poesía de ella se expresa muy bien como esta cuestión de la pena, del asombro, del amor, como que aparece todo eso dialogando. También la cuestión de la familia, ¿no? Y acá también me parece interesante en ella que no solo aborda sus textos como algo testimonial, como muy personificado, sino que siempre no es solamente autorreferencial, como que habla de otras cosas. Como capaz que esto que le pasó a ella también habla un poco de lo que te puede llegar a pasar a vos, por ejemplo. El poema que elegí es Ya no hay nada en la superficie, y acá lo estamos viendo en pantalla, que es muy breve, que me parece muy interesante porque habla directamente de este momento que estamos viviendo con el stream, y dice: tocamos fondo y hablamos en el idioma de los peces, hay seres magníficos en la profundidad del mar, monstruosidades con antenas fluorescentes, que hemos visto, criaturas expertas en demostrar que lo que brilla puede ser oscuro. Y me parece como muy justo con las imágenes que también estamos viendo en ese stream. Así que bueno, recomendado. No todo lo que brilla es oro, dice el refrán popular. También, para meter una buena frase. Factos populares. Factos populares. Un poco de poesía tiene ese facto popular. ¿Quién más? Tenemos a ¿Qué Juan vamos? Form. Juan Form, que fue un escritor, periodista, editor, traductor, asesor literario argentino. Es una de las figuras más relevantes de los 90, para las juventudes de los 90, que seguramente han leído y han seguido la literatura argentina. Juan Form es uno de los principales, nació en Mar de las Pampas. Cuando se fue a vivir a Villa Gesell, ahí empezó a recopilar sus
columnas de Radar, que es el suplemento cultural de Página 12, y se armó 4 tomos que se llamó Los Viernes. Que en esos tomos salió el primer libro, esto lo escribe entre 2001, lo recopila entre 2001 y 2008. En 2008 sale este primer tomo. Y ahí es donde aparece esta cuestión de que no es un ensayo, no es poesía, no es novela, no es cuento, es form en su máxima expresión, form siendo form. Y bueno, el elegido de form es el prólogo de Los Viernes, que habla directamente del mar. Y hay una frase que no les voy a leer toda, pero que después lo pueden leer completo el texto, que es muy linda, que dice: el mar tiene esas cosas, la capacidad de generar las expresiones más cursis y las más inspiradas. Y hace como una oda en algún sentido al mar. Nacido y criado en el mar, obviamente, iba a salir por algún lado, iba a aflorar esa cuestión como de lo territorial. Así que también recomendado como para seguir indagando en los detalles que tiene el mar argentino. Claro. Y bueno, y la última que dijimos hoy al principio, en realidad, que es Victoria Ocampo, que ella escribió mucho directamente de Mar del Plata, porque sus vacaciones eran en Mar del Plata y ella se enamoró a primera vista de Mar del Plata, que fue la editora de la revista Sur, bueno, de la editorial, en la que participó Borges, participó su hermana, Silvina Ocampo, participó Sábato, Bioy Casares. Fue como una figura muy relevante para la época porque trajo de afuera, los textos de afuera, y permitió traducirlos. Borges tradució, por ejemplo, a Virginia Woolf. Y eso nos permitió tener un diálogo con los textos, las novelas, las cuestiones más extranjeras con nosotros. Así que de ella también vamos a dejar que en su libro Testimonios aparece esta cuestión del mar y de Mar del Plata, como esa vez que llegó por primera vez a Mar del Plata y se enamoró perdidamente de la ciudad, y que no solamente era como ver la playa, sino como de el mar está ahí y está ahí para mí, como esa cuestión como más de veo esta inmensidad frente a mis ojos y lo habito también. Claro. Así que bueno, esos son como los 3 autores recomendados. Me encanta. Hermoso. Así que ya saben, lo van a encontrar. Le preguntan en la página de Impulso. de Impulso Escritura, recientemente recuperada. Recuperar un hackeo. Sí, Sí, también. Y por favor la curan del ojeo a Sofi. Y nos vemos, ojalá que bien, entera y sana, obvio. la próxima vez. Muchas gracias. Gracias como siempre. a ustedes. Hermoso. Ahora hacemos una breve pausa para después venir y hablar de lamelas.